Mi nombre es Kelly Montesa, ¿no? Soy médico hematólogo acá en el Instituto del Niño de San Borja. El tema que vamos a tratar el día de hoy es tratamiento de leucemia mieloide crónica en pediatría, ¿no? Primero empezaremos diciendo que la leucemia mieloide crónica es una neoplasia mieloproliferativa, ¿no? Eh, Cuyo origen implica una alteración a nivel del genoma, a nivel de compartimiento de la célula madre hematopoyética, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa, no? Hay una alteración que se traduce en una producción excesiva de granulocitos maduros y también de granulocitos en proceso de maduración en la médula ósea, ¿no? Causando una esplenomegalia como hiperleucocitosis. Eh, Como les decía, hay una alteración genética a nivel de la célula madre eh, hematopoyética mieloide. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber una traslocación recíproca, balanceada, entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22, ¿no? Es lo que se llama la traslocación 9-22. ¿Qué es lo que va a provocar? La fusión de un protón cogen ABL, ¿no? Del cromosoma 9 que se une con el extremo interrumpido de la región de ruptura del cromosoma 22, BCR, ¿no? Dando origen a un gen quimérico que va a codificar una proteína BCR-ABL con una actividad tirosinquinasa que va a actuar como un factor oncogénico. El BCR normal, ¿no? Está involucrado en lo que es el crecimiento y la proliferación celular, ¿no? Doctora, disculpe, la diapositiva no está corriendo. Estamos en la carátula. Wow. Sí, maximícelo, por favor. Ajá. Ya. Ahí. Todavía no se maximiza. Mm. Eh, a la audiencia, por favor, confirme. ¿Están viendo si la diapositiva se ha maximizado? Yo lo veo todavía en la carátula. Mm. Volveré a compartir. Mm. Ya, ahora sí ya está, doctora, se ¿Sí? está viendo. Sí, estoy viendo la diapositiva número 2, ¿no? La leucemia mieloide crónica. Ya está corriendo, me Ya. parece. Ahora sí ya, ¿no? Y sí se Sí, escucha el sí, audio también, sí, ¿no? el audio correcto, doctora. Disculpe. Ajá, ok, ok. Entonces, como les decía, lo que ocurre es una traslocación recíproca entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22, ¿no? Dando origen a un gen quimérico que va a codificar una proteína BCR-ABL con alta actividad tirosinquinasa, ¿no? Que va a actuar como un cofactor oncogénico, ¿no? Les decía que el gen BCR-ABL normal está involucrado en lo que es la proliferación y el crecimiento celular, y el gen ABL1 también es una tirosinquinasa que va a estar encargada también de lo que es la proliferación, diferenciación y migración celular, ¿no? En condiciones normales, esta proteína ABL1 va a estar inactiva, ¿no? Por lo que va a inhibir el desarrollo celular. En cambio, en la leucemia amiloide crónica, esta oncoproteína no va a estar inhibida, ¿no? Y va a dar origen a que esté activa permanentemente, promoviendo lo que es la proliferación celular de manera incontrolada, ¿no? De las células mieloides en la médula ósea. La leucemia amiloide crónica es una enfermedad rara en niños y en adolescentes. Es más frecuente a mayoría que aumenta la edad. El pico se ve más que todo en las personas adultas mayores, ¿no? De 80 años. Es más frecuente en los hombres.
En los niños solamente representa el 2 al 3% de todas las leucemias, ¿no? En los menores de 15 años y un poco más, 9% en los adolescentes, ¿no? De 15 al 19 años. Su incidencia anual, menores de 15 años, es de 0,6 a un caso por millón y de 15 a 19 años de 2,1 casos por millón, ¿no? Entonces es una enfermedad rara en niños. Es más frecuente en los adultos mayores. La manera de presentación de la leucemia mieloide crónica en niños va a ser muy diferente a la de los adultos, ¿no? Su presentación va a ser mucho más agresiva. Al momento del diagnóstico va a haber leucocitos mucho más elevados. La hiperleucocitosis va a ser mucho más elevada que en los adultos. Muchas veces va a ser diagnosticada en fases más avanzadas de la enfermedad, ¿no? En una fase blástica, o sea, una leucemia aguda. La esplenomegalia va a ser mucho más significativa en los niños y la anemia también va a ser mucho más profunda, ¿no? En cuanto a la genética, también se ha visto de que va a haber mayor puntos de ruptura, ¿no? Del gen BCR-ABL, que se va a asemejar a una leucemia linfática aguda cromosoma de Filadelfia, ¿no? Y el 60% de los pacientes pediátricos van a tener una mutación que es la ASXL1, que le va a dar un pronóstico más desfavorable. En cambio, esta mutación en los adultos es menos frecuente, ¿no? Solo se ve en el 15%. En cuanto a los niños, no existe pauta de tratamiento basadas en evidencia. El tratamiento está basado en estudios que se han realizado en adultos, ¿no? En los niños tampoco no hay scores de puntuación pronóstica, ¿no? A diferencia en los adultos, ¿no? Que hay varios sistemas de puntuación pronóstica, ¿no? Em, en cuanto a sus manifestaciones clínicas, la leucemia mieloide crónica va a tener un curso trifásico, a veces también un curso bifásico, a medida que va a progresar de una fase a otra, ¿no? Usualmente de una fase crónica a una fase acelerada a una crisis blástica terminal, ¿no? En los niños es mucho más frecuente, como les comentaba, que de una fase crónica de frente pasen a una fase blástica, ¿no? Usualmente es más frecuente cuando la fase blástica es linfoide, ¿no? Ujú. Entonces, hay criterios diagnósticos según la Organización Mundial de la Salud para cada fase de la enfermedad, ¿no? Fase crónica, fase acelerada, fase blástica. En cuanto a la fase crónica, recomiendan que debe cumplir todos estos criterios de acá, ¿no? La presencia de la translocación 922 en la citogenética o el gen de fusión BCR-ABL, ¿no? Blastos en la médula ósea menos del 10%, ¿no? Entonces, lo que es la fase crónica. En la fase acelerada debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios: blastos del 10 al 19% en sangre periférica o en la médula ósea, basófilos también en sangre periférica al menos 20%, una trombocitopenia persistente, o sea, plaquetas menos de 100.000 que no esté relacionado a a la terapia, o trombocitosis persistente, ¿no? Más de 1.000 plaquetas que no responden al tratamiento, ¿no? El aumento del vaso y el aumento del recuento de los glóbulos blancos que tampoco responden a la terapia. En cuanto a la citogenética, presencia de alguna anormalía genética adicional que no estaba al momento del diagnóstico, ¿no? Esto es lo que son los criterios diagnósticos de la fase acelerada, al menos debe cumplir un criterio de todos estos. Y en cuanto a la fase blástica, igualito debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios, ¿no? Blastos mayor del 20%, ya de en sangre periférica o médula ósea, es diagnóstico de una leucemia aguda, ¿no? Proliferación de blastos extramedulares, es decir, de que eh, se detecte, por ejemplo, algún tumor, un sarcoma mieloide en piel, en cuero cabelludo, ¿no? O quizás infiltración en testículos, ya es un criterio para una fase blástica, ¿no? O también en la biopsia de hueso, grandes focos o grupo de blastos, ¿no? En la biopsia de médula ósea.
¿no? Entonces la leucemia mieloide crónica va a pasar por tres fases: fase crónica, fase acelerada, fase blástica, o muchas veces directamente hay una fase crónica hacia una fase blástica, ¿no? Sin pasar por la fase acelerada. En cuanto a las manifestaciones clínicas, como les decía, va a depender del estadio de la enfermedad. Eh, Usualmente el niño presenta síntomas sistémicos, ¿no? Como fatiga, pérdida de peso, sudoración excesiva, sensación de llenura precoz, ¿no? Episodios de sangrado debido a la trombocitopenia o a la disfunción plaquetaria, del dolor abdominal en el cuadrante inferior izquierdo, ¿no? Que a veces se irradia hacia el hombro izquierdo, saciedad temprana, como les decía, debido al incremento del tamaño del vaso, ¿no? A veces también puede presentar signos de un infarto esplénico, ¿no? Con un dolor agudo a nivel de hipocronio izquierdo. También puede presentar dolor a nivel inferior del esternón, ¿no? Debido a la expansión de la médula ósea, ¿no? Aquí tenemos en esta imagen un infarto esplénico, ¿no? En un niño con un diagnóstico reciente de leucemia mieloide crónica, ¿no? Acá vemos el vaso bien aumentado de tamaño, ¿no? Es de un niño de 7 años con dolor abdominal, esplenomegalia, leucocitosis masiva, donde en el vaso se observa una gran hipodensidad central bien delimitado, con un poco realce, ¿no? Y bordes rectilíneos, ¿no? Es un infarto esplénico, ¿no? En un niño con una esplenomegalia, ¿no? Gigante. Entre otras manifestaciones clínicas, tenemos también que el niño puede tener signos de leucostasis, ¿no? Debido a la infiltración de los leucocitos en los capilares. Puede tener una enfermedad vasoclusiva, es un accidente cerebrovascular, un infarto de miocardio. Puede haber trombosis también o priapismo, trastornos visuales, ¿no? Acá tenemos en esta imagen una niña de 15 años con visión borrosa, una esplenomegalia masiva y hiperleucocitosis, ¿no? Donde se observa, ¿no? Hemorragias retinianas, ¿no? Acá y además manchas algodonosas, ¿no? Que son infiltrados, ¿no? De las células de la leucemia mieloide crónica, ¿no? La retina es frecuentemente afectada, ¿no? En caso de la leucemia mieloide crónica. También puede haber afectación de otros tejidos extramedulares, ¿no? Puede haber adenopatías, puede haber nódulos a nivel de piel, tumores conocidos como cloroma, ¿no? Esto se ve sobre todo cuando la leucemia mieloide crónica ya está en una fase blástica, ¿no? O una crisis blástica. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la sangre periférica, en la leucemia mieloide crónica? Lo típico es el desplazamiento patológico hacia la izquierda, ¿no? ¿En qué consiste? En que la diferencial de los leucocitos, ¿no? Muestra la granulopoiesis en todas las etapas de maduración, ¿no? Desde el mieloblasto, ¿no? Promielocito, mielocito, metamelocito, hasta el neutrófilo maduro, ¿no? Entonces, en la leucemia neurocrónica hay la típica desviación hacia la izquierda, observando los leucocitos en todas las etapas de maduración, ¿no? Estos granulocitos usualmente son morfológicamente normales, ¿no? La función de estos granulocitos maduros también suele ser normal o levemente alterada, debido a que la apoptosis en estas células está reducida. Va a dar lugar a células con una larga vida, ¿no? Y con una actividad enzimática reducida, baja, ausente. También es típico encontrar en el hemograma, ¿no? Basofilia y eosinofilia, ¿no? Ujú, en un rango de un 5 al 10%. ¿Qué encontramos en la médula ósea? En la leucemia mieloide crónica es significativamente hipercelular. La celularidad de una persona normal es de 50%, ¿no? Donde se ve las células grasas en la médula ósea. En cambio, en la leucemia mieloide crónica es hipercelular, ¿no? La celularidad es de 95 al 100%.
La granulopecia está marcadamente aumentada y hay ausencia virtual de adipocitos, ¿no? Acá esta es una célula, una médula ósea normal y aquí una médula ósea con leucemia mieloide crónica, ¿no? Donde no se logra ver adipocitos. La proporción de las células mieloides, de hecho, que está incrementada, ¿no? La relación mieloide-eritroide es 10:1, ¿no? También se observa proliferación de los megacariocitos, ¿no? Eh, a veces en un 50% puede haber micromegacariocitos, ¿no? Los megas con núcleos hipolobulados. Y típicamente en la leucemia mieloide crónica también se observa eosinófilos y basófilos incrementados, ¿no? En la médula ósea, ¿no? Ujú. Bueno, el diagnóstico de la leucemia mieloide crónica, como le decía, se va a confirmar por la alteración a nivel de la citogenética, ¿no? Donde se va a evidenciar la translocación del cromosoma 9 y 22, ¿no? Y en la genética molecular, la detección del gen de fusión, ¿no? BCR-ABL, ¿no? Que va a estar presente en la mayoría de los casos en un 100%, ¿no? Ujú. Bueno, aquí tenemos un caso clínico, ¿no? Este es un paciente varón de 10 años que llegó acá al instituto en septiembre del 2016, ¿no? Ya hace como 9 años. No tiene antecedentes de importancia, procedente de Lima. Tiempo de enfermedad, más o menos 2 meses. Palidez, cansancio, alza térmica y aumento progresivo del volumen abdominal, ¿no? Llenura precoz. Al examen físico está bien adelgazado, ¿no? La piel está pálida, tres cruces, no habían adenopatías, pero en el abdomen el hígado se palpaba 7 centímetros debajo del reborde costal derecho y el vaso marcadamente incrementado de volumen, ¿no? Ocupaba todo el hemiabdomen izquierdo y se extendía hasta la cresta ilíaca izquierda, ¿no? En el hemograma, como les decía, encontrábamos en la hemoglobina 6,8 una anemia severa, en los leucocitos 722.350 leucocitos, una marcada hiperleucocitosis, ¿no es cierto? Plaquetas 487.000, trombocitosis leve, ¿no? Y aquí encontramos la típica desviación a la izquierda, ¿no? En lo que vemos todos los estadios de maduración de los leucocitos, ¿no? Desde promielocitos, mielocitos, metamielocitos, ¿no? Y aparte blastos también, ¿no? Células inmaduras en un 6%, ¿no? También hay neutrófilos, ¿no? Hay neutrofilia y lo típico, la eosinofilia, ¿no? 28.890 eosinófilos y la basofilia, ¿no? Igualito, ¿no? Este es el típico hemograma de un paciente con leucemia mieloide crónica, ¿no? Trombocitosis a veces y la hiperleucocitosis con la desviación a la izquierda típica, ¿no? Con eosinofilia y basofilia. Acá les decía la lámina periférica, ¿no? Hiperleucocitosis con desviación a la izquierda, basofilia, eosinofilia, trombocitosis, ¿no? En cuanto a la bioquímica, no había mayor alteración. El perfil hepático estaba en rango, el perfil renal también, electrolitos, ¿no? Calcio, potasio, fósforo, ácido úrico normal. Aquí sí la deshidrogenasa láctica elevada, ¿no? En 2.920. Perfil de coagulación normal y la ecografía abdominal, la marcada esplenomegalia, ¿no? El vaso incrementaba de volumen que ocupaba el hemiabdomen izquierdo y se extendía hasta la cresta ilíaca izquierda, ¿no? Había hepatomegalia, ¿no? Ecografía testicular, todo estaba ok, los testículos eran pospoverales sin alteración, ¿no? Entonces se le hizo igual el aspirado de médula en este paciente. Lo que se vio es la hipercelularidad, ¿no? De las tres series hematopoyéticas a predominio de las células mieloides, ¿no? Lo que ya se le explicó anteriormente. Igualito en la citometría de flujo, para descartar una leucemia aguda, solo se encontró de 2,5 de 2,15% de blastos mieloides, ¿no?
con fenotipo patológico. El cariotipo se le encontró la translocación 922, era un cariotipo 46XY con translocación 922. Y en la genética molecular, el gen de fusión, ¿no? BCR-ABL, presente positivo en un 100%. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? Es una leucemia mieloide crónica en fase crónica, ¿no? Porque no cumple con los criterios según la OMS para una fase acelerada ni una fase blástica, ¿no? Entonces, igualito la guía según la NCCN, lo que recomienda cuando un paciente llega, ¿no? Al debut, ¿no? ¿Qué es lo que se le hace? Una historia clínica detallada, un examen físico detallado, documentando siempre el tamaño del vaso, ¿no? Cuántos centímetros está por debajo del reborde costal. Siempre ver al debut la estatura, el peso, el índice de masa corporal, el estadio de Tanner, el hemograma completo, la genética molecular, el BCR-ABL, aspirado de médula, cariotipo y la biopsia de hueso, ¿no? Entre otros exámenes que también recomiendan hacer, siempre el perfil de coagulación, la evaluación cardíaca, el ecocardiograma, también pruebas de función hepática y renal, lo que ya se les dijo, y pruebas de función tiroidea, no es muy importante. Bueno, ácido úrico, perfil lipídico y todo lo demás. Serología viral también, ¿no? Eh, en cuanto al tratamiento de este paciente, ¿no? Leucemia amiloide crónica, fase crónica, ¿qué es lo que se le hace? Y, al diagnóstico, la adecuada hidratación, ¿no? Si es que está con un sangrado o una infección, hay que tratar, ¿no? Eh, en estos pacientes, el riesgo de trombosis y leucostasis asociado a la hiperleucocitosis es menos frecuente en la leucemia mieloide crónica, debido a lo que está incrementado son leucocitos maduros, ¿no? A diferencia de la leucemia aguda, donde el incremento de leucocitos son blastos, ¿no? Que son más frágiles y más fáciles de romperse, ¿no? Entonces en la LMC no, la leucostasis no es tan frecuente, ¿no? Es más frecuente en la leucemia aguda. Igualito la leucoféresis está indicado solo si hay signo de leucostasis o lesión en órgano diana, como dificultad respiratoria, priapismo, retinopatía, papiledema, ¿no? O síntomas del sistema nervioso central que indiquen un ACV isquémico o hemorrágico, ¿no? Al ingreso también se les indica alopurinol, si es que los leucocitos están más de 20.000, la dosis es de 50 a 100 miligramos por kilo por dosis, cada 8, ¿no? Y hidroxiuria, ¿no? Para de 25 a 50 miligramos por kilo por día, dividido entre dos, hasta confirmar el diagnóstico de leucemia mieloide crónica, ¿no? Una vez confirmado el diagnóstico de la leucemia mieloide crónica, ¿no? Con la citogenética y la genética molecular, el tratamiento de elección son los inhibidores de tirosinquinasa, ¿no? Eh, ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos fármacos? ¿No? Vemos que va acá en el panel A, la oncoproteína BCR-ABL contiene una molécula de trifosfato de adenosina acá en el bolsillo sinasa, y el sustrato se va a activar por la fosforilación de uno de sus residuos de la tirosina, ¿no? Y una vez activada va a poder activar a otras moléculas posteriores, ¿no? ¿Qué es lo que hace el ITK? Va a ocupar el bolsillo de la sinasa, ¿no? De BCR-ABL, ¿no? Inhibiendo así la acción del BCR-ABL y por lo consiguiente la fosforilización del sustrato, quedando así bloqueada la vía de la traducción. Entonces lo que hacen es inhibir al BCR-ABL, ¿no? Eh, eh, Existen varios inhibidores de tirosinquinasa en el tratamiento de los niños con leucemia amiloide crónica. Tenemos de primera, de segunda y de tercera generación, ¿no? El más antiguo y el primero aprobado en niños es el imatinib,
¿no? Fue aprobado por la FDA en el 2003, ¿no? Luego, en el 2017 fue aprobado el dasatinib, tanto en primera como en segunda línea. Luego, en el 2018 fue aprobado el nilotinib y actualmente el bosutinib, pomatinib y asciminib están aprobados en adultos, ¿no? En niños solo se está usando en ensayos clínicos abiertos, ¿no? Entonces tenemos aquí el imatinib, el más usado en niños, ¿no? Y el primero en ser aprobado. Ya, es de primera generación, se puede indicar una vez al día, ¿no? O sin comida. Entre sus efectos secundarios más frecuentes es calambres, edema, diarreas, ¿no? ¿Cuál es su desventaja? De que puede haber genes de resistencia, ¿no? Al imatinib, ¿no? El dasatinib es un inhibidor de segunda generación, igualito se puede tomar una vez al día, y sus efectos secundarios más comunes, no más descritos, es que a veces puede presentar derrame pleural, derrame pericárdico, hipertensión pulmonar, ¿no? Prolongación del intervalo QT, ¿no? Y la ventaja de este fármaco es que atraviesa la barrera hematoencefálica, no es uno de los ITK que atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿no? El nilotinib también es un ITK de segunda generación, pero se da 2 veces al día, ¿no? Y siempre tiene que estar en ayunas, ¿no? No comer 2 horas y ni 2 horas antes y 1 hora después. También se han descrito algunos efectos secundarios, ¿no? Como oclusión arterial más frecuente en adultos, cambios metabólicos, ¿no? Hipertrigliceridemia, hiperglicemia también, ¿no? En adultos, ¿no? También prolongación del intervalo QT. Y el bosutinib, ponatinib y asciminib, que solamente pueden usarse en niños como parte de algunos ensayos clínicos abiertos, ¿no? Pomatinib, igualito se toma una vez al día, ¿no? Y asciminib 1 o 2 veces al día, ¿no? Bueno, estos son los inhibidores de tirosinquinasa, que es el tratamiento de elección en leucemia mieloide crónica en niños, ¿no? Y en adultos jóvenes. Entonces, cuando ya tenemos el diagnóstico de una LMC en fase crónica, la primera línea de tratamiento, entonces es el inhibidor de tirosinquinasa, el cual se debe iniciar apenas nos enteramos del diagnóstico, ¿no? Se suspende la hidroxiuria y se inicia el inhibidor de tirosinquinasa, ¿no? La elección va a depender de acuerdo a la disponibilidad que tengamos en nuestros hospitales, ¿no? Y también debido viendo la comorbilidad del paciente, si tiene alguna comorbilidad asociada, de acuerdo a la fácil administración, idealmente que sea una vez al día, ¿no? Para mejorar la adherencia al tratamiento. Los costos también viendo, ¿no? Unos ITK son más costosos que otros, viendo la toxicidad, ¿no? Y la comorbilidad asociada, como les decía, ¿no? La dosis de limatinib es 340 miligramos por día, ¿no? El dasatinib 60 miligramos por metro cuadrado por día, el nilotinib 230 miligramos por metro cuadrado cada 12 horas, ¿no? Siempre hay que estar vigilando la adherencia al tratamiento, ¿no? Y hay que monitorizar la respuesta del ITK, ¿no? Ah, usualmente, más adelante voy a hablar, ¿no? Se hace eh, cuantificando el BCR-ABL, ¿no? Cada 3 meses, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos la eficacia del tratamiento al ITK? De acuerdo si es que el paciente tiene una respuesta hematológica, una respuesta citogenética y una respuesta molecular, ¿no? Esas tres hitos son los que evaluamos en cuanto a la eficacia del tratamiento, ¿no? Con el ITK. Eh, Aquí les decía, ¿no? También hay recomendaciones de la NCCN, cómo se monitorea la respuesta al tratamiento una vez iniciado el inhibidor de tirosinquinasa. En cada consulta hay que documentar el tamaño del vaso, ¿no? Eh, Hay que, con hemograma control, perfil metabólico, el estudio genético se hace cada 3 meses, el estudio molecular también cada 3 meses y también se hace un estudio de mutacional, ¿no? Presencia de genes de resistencia al inhibidor de tirosinquinasa
cuando encontramos algunos criterios, ¿no? Como una respuesta inadecuada, una pérdida de respuesta o progresión, ¿no? Del BCR-ABL, ¿no? Ujú. Eh, Acá tenemos cómo evaluamos la respuesta, les decía, al inhibidor de tirosinquinasa a través de vemos la respuesta hematológica, la respuesta citogenética y la respuesta molecular, ¿no? La respuesta hematológica eh, se llama completa cuando el paciente normaliza el hemograma, ¿no? Ya no tiene la hiperleucocitosis, usualmente tiene menos de 10.000 leucocitos, las plaquetas ya no están normales, ya no hay trombocitosis, ya no hay basofilia tampoco en el hemograma, ¿no? Ya no está la presencia de las células inmaduras de la desviación a la izquierda en el hemograma, ya no están los mielocitos, los premielocitos o los blastos, ¿no? Y ya el vaso no es palpable, ya, ¿no? No hay signos y síntomas de enfermedad con vaso palpable. Cuando hay todos estos parámetros, se habla de que el paciente está en una respuesta completa hematológica, ¿no? Y también evaluamos la respuesta citogenética, ¿no? Cada 3 meses vamos viendo el porcentaje de la presencia de la translocación 922 en la citogenética, ¿no? Eh, es una respuesta completa cuando ya no hay la presencia del cromosoma de Filadelfia, no hay presencia, ¿no? Una respuesta parcial, si es que está a 1 al 35%, una respuesta menor si es que está presente el cromosoma de Filadelfia en el 36 a 65% de las metafases, ¿no? Mínima 66 a 95%, ¿no? Y también evaluamos la respuesta molecular, ¿no? El gen BCR-ABL, ¿no? Al diagnóstico igual cada 3 meses, ¿no? Y evaluamos también si es que hay algún signo de recaída de la enfermedad, ¿no? Recaída si es que está perdiendo la respuesta hematológica, está perdiendo la respuesta citogenética o está perdiendo la respuesta molecular con aumento de un logaritmo en la transcripción del BCR-ABL, ¿no? En caso de que estamos sospechando de una recaída, lo que se hace es un estudio de médula ósea, ¿no? Aquí tenemos eh, los parámetros, ¿no? Que debería tener un paciente según el tiempo, por decir, a los 3 meses de tratamiento con el inhibidor de tirosinquinasa, tiene que tener una respuesta hematológica completa, ¿no? Esto es como un semáforo, ¿no? Verde es óptima, amarillo es señal de advertencia y rojo falta de respuesta, ¿no? La respuesta óptima al ITK a los 3 meses tiene que tener una respuesta hematológica completa, ¿no? Y el BCR-ABL, la cuantificación del gen de fusión, tiene que estar en menos del 10%. Y la citogenética, la presencia de la translocación 922 en menos del 35%, ¿no? De metafases, ¿no? Esto es óptima a los 3 meses. A los 6 meses, el paciente ya tiene que tener una respuesta citogenética completa, ¿no? 0% de la presencia de la translocación 922 en la citogenética. Y al mes, el BCR-ABL, la cuantificación del gen de fusión, tiene que estar menos del 0,1%, ¿no? Si es que no estamos dentro de estos hitos de respuesta, ¿no? Empezamos a sospechar, ¿no? Si tiene falta de respuesta y vamos evaluando, ¿no? Si es que el paciente está cumpliendo con el tratamiento, si está tomando todos los días el inhibidor de tirosinquinasa, eh, si es que está presentando alguna toxicidad, ¿no? Si es que está teniendo alguna interacción farmacológica o es que está presentando algún gen de resistencia, ¿no? Y vamos evaluando. Ujú. Entonces, cuando no tenemos la respuesta óptima en cualquiera de estos tiempos, ¿no? 3, 6, 12 meses, y cumple criterios para pasar a una segunda línea de tratamiento, lo que vamos a hacer es cambiar por un inhibidor de tirosinquinasa de segunda generación, ¿no? eh, que sea diferente al que estaba usando, ¿no? En caso de una intolerancia o una toxicidad o una resistencia, ¿no? O una falla terapéutica que no cumple criterios de respuesta, como le decía, ¿no? Se pasa a una segunda línea de tratamiento.
Antes de iniciar una segunda línea de tratamiento, siempre hacemos el estudio de la mutación para genes de resistencia y evaluamos la adherencia al tratamiento, ¿no? Usualmente lo que se hace es cambiar a un inhibidor de segunda generación, ¿no? Dasatinib o nilotinib, ¿no? De acuerdo a lo que tengamos disponible, ¿no? Usualmente es dasatinib porque se toma una vez al día, ¿ya? ¿No? Más fácil su administración en niños. En nilotinib es cada 12 horas, ¿no? 2 veces al día y tiene que estar en ayunas y todo lo demás, ¿no? Y si es que ya pasamos a segunda línea, iniciamos la búsqueda de hermanos HLA compatibles, ¿no? O donante no relacionado. Ujú. Si es que el paciente presenta progresión de la enfermedad o una recaída a segunda línea de tratamiento, tiene que ir a trasplante, ¿no? Halogénico mieloblativo, ¿no? Entonces, como les decía, en los niños lo que es muy frecuente ver los problemas de adherencia al tratamiento, ya que la duración es prolongada, ¿no? Tiene que estar tomando todos los días y eh, entonces se va a ver problemas de adherencia, ¿no? La LMC no va a ser una excepción, ¿no? En cuanto a lo que es el problema de adherencia. Se debería enfatizar al paciente que si deja de tomar 3 días al mes el tratamiento, ¿no? Más o menos el 10% de los días del mes, no vamos a lograr una respuesta adecuada, ¿no? Una respuesta óptima al tratamiento, ¿no? Y bueno, la adolescencia siempre es un desafío, ¿no? El adolescente va a tener siempre conductas de riesgo, se va a negar a tomar la medicación, a veces no va a acudir a controles y hay que estar haciendo un seguimiento más cercano, ¿no? En conjunto con los padres, ¿no? Eh, Luego, eso fue el tratamiento de lo que es la fase crónica de la leucemia mieloide crónica, es el inhibidor de tirosinquinasa, ¿no? Ya de primera o segunda generación. Luego tenemos la LMC en fase acelerada. Cuando haya fase acelerada, al diagnóstico, ¿no? Es decir, que no cumple criterios para una fase blástica, que tenga menos del 20% de blastos en la sangre periférica, em, que la basofilia también sea menos que se tenga basofilia más del 20%, que tenga trombocitosis, que no está relacionado, que no responda al tratamiento, ¿no? Con un ITK. Estamos sospechando ya en una leucemia mieloide crónica fase acelerada, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Iniciamos inmediatamente un ITK de segunda generación. Usualmente es dasatinib a dosis más altas que en la fase crónica, a 80 miligramos por metro cuadrado por día, ¿no? Y iniciamos la búsqueda de un donante HLA compatible, ¿no? O un donante no relacionado, ¿no? Si es que el paciente tiene donante, ¿no? Va consanguíneo, va idéntico, va a ir a trasplante cuando logre nuevamente una respuesta citogenética completa, ¿no? Y si es que tiene un donante alterno y tiene una respuesta óptima, continuamos mejor con un ITK de segunda generación. Si no hay respuesta subóptima, ahí sí vamos a trasplante de progenitores hematopoyéticos con el mejor donante, ¿no? O terapia experimental, ¿no? Entonces, en la fase acelerada, iniciamos un ITK de segunda generación, ¿no? Con dosis más altas que en la fase crónica, ¿no? Acá tenemos otro caso clínico, ¿no? De un pacientito de 4 años, es casi reciente, ¿no? Llegó en julio acá al hospital en este año, natural y procedente de Lima. Llega por palidez, cansancio progresivo y sensación de alza térmica, ¿no? Aparte de adenopatías submandibulares, masas induradas en cuero cabelludo, ¿no? Al examen físico había adenopatías, ¿no? Palidez marcada, adenopatías submandibulares, retroauriculares mayores de 2 centímetros, ¿no? El abdomen y el hígado más o menos 2 centímetros por debajo del borde costal, ¿no? ¿Qué encontramos en el hemograma? Ujú, una anemia severa, ¿no? Hemoglobina en 6,2, los leucocitos
5160, ¿no? Igual hay una hiperleucocitosis, ¿no? Eosinófilos, 5000, ¿no? Hay eosinofilia, los que les decía siempre, hay basofilia, 5160. Igualito, ¿no? La típica desviación a la izquierda de la leucemia mieloide crónica, ¿no? Los leucocitos en todos los estadios de maduración. Promielocitos, mielocitos, metamielocitos, ¿no? Las plaquetas, aparte, en blastos, ¿no? Células inmaduras, en un 63%, ¿no? Aparte, las plaquetas, ya no, acá no hay trombocitosis, sino hay trombocitopenia, ¿no? Una trombocitopenia moderada. Entonces, en este pacientito se le hace igual su citometría de flujo solamente de sangre periférica, donde encontramos 76,92% de blastos, ¿no? Con fenotipo patológico. Pro-B y común, ¿no? Se le hace la citogenética también de sangre periférica y encontramos un cariotipo masculino, ¿no? 46XY, pero con la translocación 922. Se le hace la genética molecular y se le detecta el gen de fusión BCR-ABL en un 100%, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? Es una leucemia mieloide crónica en fase blástica, ¿no? Es una leucemia linfática aguda, ¿no? Una leucemia linfática aguda. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la LMC en fase blástica? Igualito, se inicia el ITK de segunda generación, el Dasatin, a dosis más altas, 80 miligramos por metro cuadrado, más la quimioterapia, ¿no? Se le da quimioterapia según el fenotipo de la leucemia aguda, ¿no? Si es linfoide, se le inicia un tratamiento de quimioterapia para el linfoide, leucemia linfoide aguda, ¿no? Y empezamos la búsqueda del mejor donante, ¿no? El micrófono, por favor. ¿Alguien tiene prendido su micrófono? Hola. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Mm, Ya. Entonces, como les decía, se les da el ITK de segunda generación más la quimioterapia y se inicia la búsqueda del donante, ¿no? HLA compatible. Igualito, si es que se logra una segunda fase crónica, ¿no? Pasa a trasplante, ¿no? Y si es que no se logra una fase crónica, va a una terapia experimental, ¿no? Y se trata de llegar al trasplante con el mejor donante, ¿no? Ujú. Bueno, aquí tenemos algunas indicaciones del trasplante de progenitores hematopoyéticos en la leucemia mieloide crónica. Eh, Como les decías, sobre todo cuando el diagnóstico ya es una fase avanzada, ¿no? Una fase acelerada, una fase blástica al momento del diagnóstico, ¿no? Pero siempre iniciamos un ITK de segunda generación, ¿no? Si no se dispone de un donante adecuado, ¿no? Y si es que la leucemia mieloide crónica eh, progresa, ¿no? A una fase acelerada o a una fase blástica, ¿no? Ujú. O si es que hay resistencia, falla en los dos inhibidores de tirosinquinasa, también se puede empezar a emplear, ¿no? Si hay una intolerancia inaceptable a todos los ITK aprobados en niños también, y si hay presencia de la mutación del gen de resistencia, ¿no? La T15, ¿no? Ajá. Eh, bueno, aquí tenemos algunos efectos secundarios de los inhibidores de tirosinquinasa. Ujú. Eh, ¿Alguien podría silenciar el micrófono? Ya, bueno, tenemos los efectos secundarios de los inhibidores de tirosinquinasa.
Todos producen toxicidad hematológica, ¿no? Neutropenia, anemia, trombocitopenia. Ya. Les hablaba que los ITCAT pueden tener efectos secundarios, entre los más comunes o de clase. Todos casi producen toxicidad hematológica, ¿no? Neutropenia, anemia, trombocitopenia, ¿no? Tenemos que ir suspendiendo el ITK por 2 semanas, luego ir monitorizando y luego reiniciando, ¿no? Hasta que mejoremos las citopenias. También se ha descrito erupciones en la piel. Cuando hay precisas erupciones, lo que se hace es aplicarle un corticoide tópico. Igual algunos ITK presentan pruebas de función hepática elevada, calambres musculares, es frecuente con el imatinib. Siempre hay que estar dándole, si es que hay hipocalcemia, hipomagnesemia, dándole soporte, ¿no? Se describe siempre náuseas, vómitos, eh, dolor de cabeza, edema, ¿no? Siempre se trata el efecto secundario, ¿no? Si hay náuseas, vómitos, 30 minutos antes del ITK se puede premedicar con un ondansetron, ¿no? Igual es dolor de cabeza, analgesia condicional. Si hay edema, se puede eh, restringir dieta rica restringir la sal en la dieta, usar diuréticos, ¿no? Como furosemida. Hay efectos secundarios comunes como que producen toxicidad cardíaca, más que todo con el dasatinib y el nilotinib, ¿no? Y por decir, el nilotinib no se usa en pacientes que tengan problemas cardíacos, ¿no? Ya que se ha reportado prolongación del intervalo QT y muerte súbita, ¿no? Entonces también se describe efusiones, ¿no? Derrame pericárdico, derrame pleural, sobre todo con el dasatinib, ¿no? Y casi todos con disminución de la altura, retraso en el crecimiento, alteraciones en la remodelación ósea y teratogenicidad, ¿no? Todos son teratógenos, ¿no? Entonces se debe evitar los ITK durante el embarazo. Aquí tenemos algunas toxicidades, ¿no? Ya que los niños, a diferencia de los adultos, van a estar expuestos durante un periodo crítico de crecimiento activo, ¿no? Y desarrollo, y van a tomar el medicamento, el ITK, de por vida en la mayoría de los casos. Entonces, hay que tener en cuenta algunos efectos tóxicos, ¿no? Que van a requerir vigilancia. Esto se da porque además del ITK dirigirse a la proteína BCR-ABL, también tiene otro objetivo, otras tirosinquinasas, ¿no? Como el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento derivado endotelial y el c-KIT, ¿no? Estas van a compartir vías que tienen que ver con el metabolismo y el crecimiento óseo y otras funciones endocrinas, ¿no? Entonces, los ITK van a tener efectos sobre el metabolismo óseo. Se ha descrito casos de hiperparatiroidismo secundario, hipofosfatemia con fosfaturia. La actividad de los osteoclastos va a estar reducida, ¿no? Que es importante para la remodelación ósea. Entonces, lo que se recomienda, o sea, hacer una densitometría ósea a los 5 años de haber usado el ITK, ¿no? Además, también cada 6 meses, dosaje basal, calcio, fósforo, paratormona y dosaje de vitamina D, ¿no? Al inicio y cada 6 meses. Se recomienda una dieta rica en calcio, ¿no? Y mantener la vitamina D en rangos adecuados, ¿no? Si es menor de 30, se debe dar suplemento de vitamina D, ¿no? Eh, También puede afectar el crecimiento, sobre todo en los pacientes que inician el tratamiento antes de la pubertad, ¿no? Se ha descrito crecimiento longitudinal deficiente, como les decía, principalmente en los prepúberes, también debido a la inhibición de la enzima, ¿no? Que no es BCR-ABL, es el factor de crecimiento derivado de plaquetas beta, ¿no? Mm, eh,
Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Hay que ver los parámetros de crecimiento, la altura, el peso, el índice de masa corporal al inicio del tratamiento y cada 6 meses, ¿no? La edad ósea se debería pedir si es que la velocidad de crecimiento es lenta, ¿no? En cuanto al retraso de la pubertad, no hay datos concluyentes, ¿no? Pero sí se recomienda evaluación de la pubertad al inicio y a partir de los 8 años cada 6 meses, ¿no? Hasta que se complete la pubertad. Gonotropinas coriónicas y esteroides sexuales al inicio, y si la pubertad se retrasa o aparecen síntomas de deficiencia de esteroides sexuales en la adolescencia pospuberal, ¿no? También en cuanto a la fertilidad y salud reproductiva, ¿no? Como le decía, son teratogénicos, están asociados con anomalías fetales de abortos espontáneos, ¿no? Se van a excretar, el imatinib sobre todo, se va a excretar en la leche materna. No parece tener efecto en la fertilidad masculina. En caso de que el paciente hombre tome ITK, no parece tener efecto, ¿no? Ni causar malformaciones fetales, ¿no? Se debe evitar en el embarazo, ¿no? Se debe evitar el embarazo mientras se tome el ITK, ¿no? Otros efectos endocrinos, difusión tiroidea, disfunción subclínica de glucocorticoides, hiperglicemia, ¿no? Sobre todo con el nilotinib, que se recomienda hacer un perfil tiroideo al inicio del tratamiento, ¿no? Cortisol sérico, hemoglobina glicosilada y luego anualmente, ¿no? Luego del inicio del tratamiento, ¿no? Ujú. Acá tenemos algunas recomendaciones, como les decía, perfil tiroideo a los 4 o 6 semanas de inicio de tratamiento, luego anual, estadio Tanner cada 6 meses, densidad ósea, si es que hay detención del crecimiento basal y luego al año, anteriormente decían 5 años, edad ósea, si hay síntomas de detención del crecimiento, calcio, fósforo, vitamina D, al basal y luego cada 6 meses, ¿no? Igual para tu hormona basal y cada 6 meses un ecocardiograma anual, ¿no? Cortisol también anual, monitoreo del cortisol. Entonces, el tratamiento en los niños hasta ahora es de por vida, ¿no? Hay datos muy limitados sobre la viabilidad de suspender el ITK en la población pediátrica, ¿no? Una vez que se logre la respuesta molecular y sostenida. Si en adultos sí hay pautas bien establecidas, ¿no? Cuándo suspender un ITK, si es que el paciente es mayor de 18 años, si es que estuvo siempre en fase crónica, sin antecedente de que haya pasado a otra fase más avanzada, al menos que haya tomado el ITK por 3 años y que su respuesta molecular esté estable, ¿no? Una respuesta molecular profunda durante mayor de 2 años, ¿no? Y tiene que haber acceso a los laboratorios de genética molecular, ¿no? Y que sean confiables y para poder monitorizar de manera frecuente, ¿no? Lo que se ha visto es que dentro de los 6 meses posteriores a la interrupción del ITK, el 50 al 60% de los pacientes no permanecen en una remisión libre de tratamiento, ¿no? Y tienen recurrencia de la enfermedad. ¿Y qué es lo que se hace? Se puede revertir la enfermedad, ¿no? Al reiniciar el ITK, ¿no? Con altas tasas de retorno a una fase, a una respuesta molecular o una respuesta molecular profunda, ¿no? Los pacientes con una remisión libre de tratamiento fallida pueden requerir una duración mucho más prolongada e indefinida de la terapia, ¿no? Entonces, en adultos hay estudios donde se puede suspender el ITK, ¿no? En cambio, en los niños se ha descrito un síndrome de abstinencia al suspender el ITK, como dolores musculoesqueléticos, ¿no? Déficit neurocognitivo. Los efectos secundarios de la abstinencia pueden ser más graves en pacientes pediátricos, como le decía, ¿no? Y van a requerir mayores ensayos prospectivos, ¿no? De investigación. Actualmente hay un estudio del Children Oncology Group, ¿no? Para evaluar la viabilidad de la remisión libre de tratamiento, ¿no? En pacientes pediátricos con LMC, ¿no? Pero todavía siguen siendo limitados, ¿no? Y actualmente no se recomienda interrumpir el tratamiento, ¿no? Fuera de algún ensayo clínico.
Entonces, el objetivo del tratamiento del LMC debe ser la curación y no solo la remisión a largo plazo, ¿no? Que va a requerir un medicamento de por vida, ¿no? Ujú. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta?